Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Puede tomar su asiento. En este momento les voy a pedir una vez más que ponga mucha atención y que no desaprovechemos la oportunidad. Yo siempre les digo a los hermanos, aprendamos a descubrir qué significa leer la Biblia. La Biblia, hermanos, es un libro que para muchas personas, aunque lo abran y lo lean, es lo mismo que cualquier otro libro. Pero para algunas personas es la palabra viva de Dios. Cristo Jesús dijo por allá en Mateo 11: Te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Quiere decir, escondiste estas cosas, o estas cosas son ocultas para los que se creen sabios, para los que se creen conocedores. Y de pronto hay gente sencilla que puede descubrir estas cosas, que se puede gozar estas cosas. Y yo les digo a los hermanos, a mí me gusta, no le digo soñar, sino vivir la vida de la gente simple, de la gente sencilla. El Señor dijo en una ocasión: dejad venir los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Otra ocasión dijo: si no os volvéis como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Y yo les digo, un niño ve las cosas de una manera muy diferente a como las vemos nosotros. Lo que usted le diga, así lo cree el niño, con todo su corazón. Y cuando yo abro la Biblia, desde que yo me convertí, yo siento que abro la puerta para entrar en el mundo espiritual. Cada vez que abro la Biblia, yo siento que abro la puerta para entrar en el mundo de Dios. Cada vez que yo abro la Biblia, yo siento que abro la puerta para vivir la vida tal como la vivieron el Señor y sus discípulos. ¿Usted cree que podamos vivir eso? Yo creo que sí. Vamos en estos momentos a poner atención a la palabra de Dios. Y déjeme decirle, alguien en esta noche va a tener una experiencia gloriosa. Alguien en esta noche va a tener una experiencia celestial. Alguien en esta noche va a llorar de agradecimiento. Y siempre les he dicho, si tan solamente una persona tuviera esa experiencia, tendríamos que aceptar que es verdad lo que estamos leyendo. Y si una sola persona tiene esa experiencia, cada uno de nosotros deberíamos buscar con ahínco, deberíamos de buscar profundamente
tener lo mismo también. Porque si aquella persona lo experimentó, ¿por qué yo no? Y cada uno de nosotros tenemos una necesidad. Así sea la necesidad de ser mejores cristianos, pero una experiencia con el poder de Dios a ti te deja que ya no eres la misma persona. Te deja siendo de otra manera, porque la experiencia con el Señor es algo especial. Mire lo que dice la palabra de Dios que acabamos de leer usted y yo. Dice así, Hechos capítulo 10, versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué entendemos, hermanos, por la palabra divulgar? Divulgar. Alguien por ahí de pronto dice algo, hace algo, y otra persona da a conocer lo que aquella otra dijo o hizo. Lo divulgó, lo comentó, lo dio a saber. Y aquí, hermanos, el apóstol Pedro está hablando acerca de Cristo Jesús. Fíjese bien. Y está hablando hace cerca de 2000 años. Hace cerca de 2000 años. Y dice así: vosotros sabéis, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea. Ahí me quiero detener un poco. El apóstol Pedro está compartiéndoles la misma vida eterna. Había ahí un grupo de personas que no eran cristianas. Cornelio y su familia estaban por primera vez escuchando el evangelio. Era la primera vez que estaban ante aquella realidad. Era la primera vez que estaban ante la vida eterna, ante una experiencia gloriosa. Por eso cuando usted va más arriba o más adelante, donde en el versículo 43, predicando el apóstol Pedro, les dice a aquel grupo de personas: de este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todo aquel que en él creyera recibirá perdón de pecados por su nombre. Y la Biblia dice, apenas estaba hablando estas palabras el apóstol Pedro, cuando se derramó el Espíritu Santo sobre toda aquella gente. Piensa en esto, hermano. Piensa en la verdad que llega a ti y llega a mí. La verdad de Dios, la verdad de la palabra. Y Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Démonos cuenta que Pedro no estaba contándoles una fábula, un cuento. Pedro les estaba hablando de la verdad, de Cristo. Pedro les estaba hablando del reino de los cielos. Pedro les estaba hablando de la vida eterna. Pedro estaba tomando al hombre de la tierra de su mano y tomando a Dios de su mano para que se unieran en una relación gloriosa. Eso es lo que estamos haciendo en esta noche. No estamos contándole un cuento, no estamos contándole una historia humana. Estamos contándole la realidad.
Por eso Pedro comenzó diciendo: ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea. Póngase a pensar en eso, que de pronto aparece un hombre que a simple vista era como cualquiera de nosotros. Porque la Biblia no enseña que el Señor Jesús haya sido un varón de 7 pies y medio, sino que era un hombre común como nosotros en apariencia. Porque el día que vinieron a apresarlo no sabían quién fuera. Y si el Señor hubiera sido el más alto de todos y el más hermoso, hubiera sido muy fácil detectarlo. Pero se confundieron, no sabían quién era. Tuvo que venir Judas a besarlo para darles a saber cuál era el Señor. Pero espiritualmente, hermanos, era el mismo Dios manifestado en carne. Espiritualmente era la misma gloria de Dios en la tierra. Espiritualmente era la experiencia más gloriosa que el hombre pudiera tener aquí en la tierra. No era necesario ir al tercer cielo. El Dios del tercer cielo estaba entre nosotros en esta tierra. Solamente había que reconocerlo, y para eso estaba el Espíritu Santo, para revelarles a ese único Dios. Piense por un momento lo que estamos leyendo. Por un momento, hermanos, concéntrese en la lectura. Pedro les dice: ustedes saben lo que se divulgó, lo que se dijo por toda Judea. Quiere decir, hermanos, que aquella noticia de aquel personaje se movió por todos lugares. La fama del Señor creció porque no había otro como él. Aquella ocasión que mandaron a unos guardias a prenderlo, llegaron los guardias a prenderlo, y a una distancia se quedaron los guardias impresionados por las palabras del Señor. No dice la Biblia cuántos se quedaron escuchando al Señor. El asunto es que cuando regresaron no llevaban al prisionero, y el prisionero les dijeron, hasta ahí volvieron en sí. Y el prisionero, y lo único que dijeron: nunca hombre alguno ha hablado como este. Esos iban bien tocados por el Señor. Iban a prender al Señor, iban a llevarse preso al Señor, y llegaron con el Señor preso, pero en su corazón. Allá llevaban al Señor, no lo habían apresado humanamente. El Señor los había cautivado. Iban hablando y diciendo: nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. Las palabras de vida eterna llegaron al corazón de aquellos hombres, y aquellos hombres iban gozosos, iban regocijados por lo que habían escuchado. ¿Me entiendes, hermano? Ese mismo Jesús, dice Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Quiere decir que ese mismo Jesús que anduvo allá por los caminos de Galilea, por las calles de Jerusalén, es el mismo que está aquí con nosotros. Él les dijo a sus discípulos en Mateo 28:20: he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y nosotros somos los discípulos del Señor en esta noche. Y Él está con nosotros porque Él prometió estar con nosotros. ¿Y para qué está con nosotros? ¿Para qué está entre nosotros? Para lo mismo que estuvo entre aquellos hombres y aquellas mujeres hace 2000 años. ¿Qué hacía allá? Echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos.
pero necesitamos descubrirlo. Alguien lo va a descubrir en esta noche. En alguien se va a glorificar el Señor. A alguien va a bendecir el Señor en esta noche. Acuérdese de esto. Estaba predicando. La predicación de Pedro era: ustedes saben cómo se extendió la fama de Jesús. Ustedes saben cómo se divulgó por toda Judea después del bautismo de Juan acerca de Jesús. Cómo se divulgó por toda Judea lo que Jesús andaba haciendo. Fíjese bien. Y dice: porque andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo. Qué tremendo. Yo siempre, como le digo, o seré muy ingenuo, o será que creo a la palabra de Dios, porque yo me pongo a pensar y digo: el Señor sabía que había personas oprimidas por Satanás y andaba el Señor haciéndolos libres. Había uno que estaba presionado por Satanás, no cautivo por Satanás, pero que estaba Satanás atormentándolo, y de pronto aparecía el Señor y Satanás desaparecía. Andaba sanando a los oprimidos por el diablo. ¿Y cuántas veces usted y yo traemos un problema? ¿Cuántas veces usted y yo traemos una enfermedad? Porque Satanás está constantemente atormentando al hombre acá. Pero el Señor quiere hacerse presente en cada situación. Quiere hacerse presente, y no solamente hacerse presente o a que nosotros sepamos que Él está ahí. Él siempre estuvo delante de una necesidad, no para conocer la necesidad, sino para ayudar a aquel que tenía la necesidad. De manera que, ¿cuántos creemos que el Señor está aquí? Una vez más, ¿cuántos creemos que el Señor está aquí? Si nosotros creemos que el Señor está aquí, quiere decir que ya van 2000 años que se ha divulgado lo que Jesús hizo. Desde hace 2000 años se divulgó de Jesús, y a donde quiera que iba el Señor, ahí había una obra gloriosa. A donde quiera que el Señor llegaba, había un milagro, había una maravilla, había una liberación. A donde quiera que llegaba, se movía Él y se movía la fama. Donde se movía el Señor, se movía su fama, y comenzó a divulgarse por toda Judea. Y si nosotros estamos aquí ahorita, imagínense, se ha divulgado por todos lados acerca de Jesús, y aquí está la fama del Señor todavía. Y si la fama del Señor está aquí, porque estamos reunidos aquí cantándole, agradeciéndole su sacrificio, y si estamos aquí reconociendo al Señor Jesús, es que su fama ha llegado hasta acá. Y si la fama del Señor ha llegado hasta acá, es porque el Señor está en medio nuestro. Y donde quiera que está la presencia del Señor, Satanás no puede soportar. Un día llegó el Señor a una sinagoga, a una iglesia judía. Ahí llegó el Señor. Y la palabra de Dios dice que entró a la sinagoga, y de pronto comenzó un hombre a dar de gritos. Y la Biblia dice que era un espíritu inmundo que había tomado control de aquella persona. Y de pronto aquella persona comenzó a gritar, pero no era la persona, sino el espíritu que había tomado control de la vida de aquella persona. Imagínense, el Señor solamente
había entrado a la sinagoga y en un momento dado comenzó un hombre a gritar, pero en sus gritos decía: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios vivo? ¿Qué tienes contra mí? Y el Señor dijo: yo no te hago nada. Pero es que no podía soportar la presencia del Señor. Y si nosotros creemos que el Señor está en medio nuestro, aquello que te está atormentando no va a poder soportar. ¿Pero por qué no va a poder soportar, hermano Rodríguez? Porque a eso vino el Señor, a sanar a los oprimidos por el diablo. Permite, hermano, permite, hermana, que el Señor se acerque a ti. Tu fe es importante en este momento. Cree que el Señor está en medio nuestro. Deja que el Señor se glorifique en tu vida. Ya el Señor mora en ti. La palabra de Dios dice por allá en 2 de Corintios 13:5 que Dios mora en ti y Dios mora en mí. El Señor está en ti, el Señor está en mí. Dijo el apóstol Pablo: examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, porque Cristo mora en ti. Cristo mora en ustedes. Cristo está entre nosotros como iglesia. Cristo está en nosotros como creyentes, porque somos uno en Cristo. De manera que en esta noche podemos decir: la fama del Señor ha llegado hasta aquí, hasta mi vida. La fama del Señor ha llegado hasta aquí. Hasta aquí se ha divulgado que Jesús vino sanando a los oprimidos por el diablo. Y hermanos, uno no tiene otra cosa que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque de pronto delante de nuestros ojos descubrimos la mano del Señor, descubrimos la obra del Señor. Lamentablemente en estos últimos días hasta los cristianos hemos perdido la visión. Hemos perdido la visión porque necesitamos descubrir al Señor entre nosotros con los ojos de la fe. Y hemos de descubrir con los mismos ojos de la fe los milagros que el Señor haga en nosotros. Porque de pronto puede sanarnos hasta de un cáncer. Puede sanarnos de alguna enfermedad de esas terribles que hay ahora. Y de pronto casi ni queremos ni testificar. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será? ¿No será que también Satanás trabaja ahí? Y dice: no, cualquier cosa es lo que hizo el Señor por ti. O simplemente como que nosotros no sentimos darle gracias. Eso es común en el ser humano y no debería de ser así. La Biblia dice que el Señor sanó a 10 leprosos y los 10 se fueron, y a una distancia uno de ellos se acordó y se regresó y le dio gracias al Señor. Y el Señor dijo: ¿qué no sané a 10? Sí, Señor. ¿Y los otros 9? No sé, Señor, yo solamente vine a darte gracias. Qué triste, hermanos. ¿Cómo se sentiría el Señor? Triste. El Señor, hermanos, no tiene lugar para la amargura. Para el Señor es tristeza. Acuérdate cuando dice que veía a las multitudes y sentía compasión por ellas, porque les veía como ovejas que no tenían pastor. Pensemos por un momento. Si estuviéramos aquí solamente como un grupo religioso más, yo mejor le recomendaría
que se quedara a descansar en su casa. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Pero esto que estamos haciendo aquí, si llegamos a creer con todo el corazón en lo que estamos haciendo, un día de estos servicios pueden ser causa de una bendición grande que se derrame sobre nosotros. Y ahí es con cualquiera de los predicadores. A mí, hermanos, no crea que en mi corazón hay la idea de que de pronto yo voy a estar predicando y se va a manifestar el poder de Dios. No, hermano. Aquí estamos buscando la bendición de Dios. No sé si me entienda, pero estamos aquí, vamos a decir, golpeando, hasta que de pronto brota la fuente de agua de vida. ¿A poco brota el día que yo no estoy? Es que todos estamos golpeando. Y de ahí de pronto, un día de estos, se derrama la bendición en grande manera. Ya hemos visto la mano de Dios en un servicio de un sábado hace unos días. Hermanos, cosa curiosa, de pronto nosotros, como estamos aquí, solo veíamos las lámparas. Pero antes de empezar a predicar, cosa rara, yo no hago eso, pero leí la escritura. Yo no sé quién estaba aquí. Leí la escritura y sentí algo. Y le dije a Rubén, Rubén, ven acá. Y ahí le dije al oído, consíguete una cámara, consíguete algún aparatito para sacar video y mantente tomando fotos y sacando video. ¿Por qué? Para mí era simplemente que yo no sé de dónde salió tanta gente que nos visitó esa noche. Para mí era eso. Pero Dios tenía otro plan, porque terminé yo de predicar y terminé antes del tiempo que predico, porque a la media hora ya se sentía el ambiente bien especial aquí. Como a los 45 minutos ya no pude seguir predicando. Y les dije, allí donde están, comiencen a adorar a Dios. Y comenzaron a adorar a Dios. Yo todavía seguí como 15 minutos acá orando. Y llegó el momento que me cansé. Le dije a uno de los hermanos, venga, ayúdeme. Y él siguió. Y me fui yo hacia atrás. Cuando llegué allá atrás, encuentro a mi mujer tomando fotos y sacando video. Pero me llama y me dice, ven, ven. Y ya fui. Y me dice, mira lo que está pasando. Y le digo, ¿qué? Mira. Y se empezaba a ver como una brisa nada más cubriendo las lámparas. Eso lo pasamos por la televisión. Y alguien dijo, eso es mentira, ese es el sol. ¿El sol por la noche? ¿Con un techo aquí? Alguien dijo, ese es el ente sucio. Qué casualidad que en partes hay rayos. Qué casualidad que en partes está como una niebla todo envolviendo las luces. No se veían las lámparas estas. Y qué casualidad que al rato comenzó a bajar y al rato nos veíamos todos en ese video como que estábamos en medio de la neblina. Y de pronto esa neblina se borraba y se veían claramente rayos que cruzaban para un lado y para otro. ¿Qué era eso? Nosotros nos dimos cuenta desde un principio, cuando estábamos cantando, había una libertad preciosa. Cuando yo comencé a predicar a los 30 minutos, ya la gente estaba sintiendo la bendición de Dios. A los 45 minutos ya no pude seguir y ahí empezamos a orar y fue ese día de la bendición. Es que estamos invitando al Señor que se manifieste. Y Él dice, al que toca se le abre, al que pide se le da. Bendito el nombre del Señor. Y aquí estamos en esta noche creyendo que estamos alabando y adorando
no le digo a un Dios vivo, sino al único Dios vivo y verdadero, porque solamente hay uno y uno su nombre. Bendito el nombre poderoso del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Qué preciosa es la palabra de Dios. Alguien va a tener una experiencia gloriosa en esta noche. Dice así, Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Pedro les está diciendo a Cornelio y a su familia: y ustedes saben lo que se divulgó, lo que se dio a conocer por toda Judea. Piensa por un momento. Imagínate lo que está diciendo Pedro. Ustedes saben, ustedes son testigos de lo que se divulgó, lo que se supo en esos días, lo que se dio a conocer. Pero ¿qué se supo? ¿Qué se divulgó? ¿Qué se divulgó? ¿Qué se dio a conocer? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo tantos bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Qué tremendo, qué triste, hermanos, que de pronto solamente se hubiera manifestado el Señor hace 2000 años, lo que hizo allá, y se acabó. Dichosos aquellos que tuvieron aquella experiencia. Pero el hecho que ahora, no personalmente, sino espiritualmente, siga haciendo esas cosas el Señor, eso es glorioso. En el transcurso del tiempo que tengo conociendo al Señor, muchas personas me han dicho: hermano Rodríguez, ¿no ha ido a Jerusalén? Y no es que critique a los que van a Jerusalén, gloria a Dios, ha de ser hermoso. Si es hermoso mi pueblo allá en Guadalajara, ¿cómo no va a ser hermoso el lugar donde nació y vivió y caminó el Señor? Pero hay veces que me dicen: hermano, ¿usted no ha ido a Israel? No, hermano, no he tenido la dicha. ¿Y no piensa ir? Pues por el momento no. ¿A poco no? Usted tiene que ir, porque todo cristiano debe de ir. Y yo le digo: mire, yo conozco Jerusalén. ¿Y cómo la conoce? Pues si todos los días leo de ella, todos los días ando ahí con el Señor, yo la conozco. Pero hermano, ¿no le gustaría a usted haber sido uno de los que anduvo con el Señor? ¿No le hubiera gustado haber estado sentado frente al Señor que le enseñaba? Y les digo: no. ¿Pero por qué no, hermano? Porque Dios me tenía preparado para este tiempo. Yo soy de este tiempo, yo no soy de aquel tiempo, yo soy de este tiempo. Pero hermano, qué privilegio de aquellos discípulos del Señor que estaban delante de Él, que caminaron con Él. Y les digo: no, para mí esta es mi bendición. Entonces, ¿no le hubiera gustado? No, hermano. Pues qué raro. No, ¿y raro por qué? Yo les digo, cuando el Señor se les apareció a sus discípulos, les dijo: paz a vosotros. Y todos se gozaron con ver al Señor. Había uno que no estaba ahí: Tomás. Después llegó Tomás. ¿Dónde andaría? Perdiendo el tiempo, yo creo, porque no estaba ahí cuando se apareció el Señor. Pero cuando él llegó, le dijeron: el Maestro estuvo con nosotros, sí resucitó, está entre nosotros. Y dijo: ¿quién era, hermanos? ¿Por qué le dirían el gemelo? Dice que era el Dídimo, era el gemelo. Y un día le dije: Señor, ¿y el otro?
¿Cuál otro? Pues dice que era el gemelo. ¿Y el otro? El otro eres tú, me dijo. El otro eres tú. Y le dijeron, el Señor estuvo entre nosotros. Lo vimos, nos gozamos con él. Dijo, si no viera sus manos y metiera mi dedo en el hoyo de los clavos y metiera mi mano en su costado, en la herida que le hizo la lanza, no lo creo. Y dice que a los 8 días el Señor se manifestó otra vez. Y Tomás escuchó una voz que dijo, paz a vosotros. Y se dio cuenta que era el Señor. Y voltea y lo mira, y lo primero que dice, Señor mío y Dios mío. Y el Señor dijo, porque me viste, Tomás, ¿creíste? Dijo, más bienaventurados los miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo del año 2015, que sin verme creen en mí. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. No lo vimos, no estuvimos con él, pero creemos en él. Yo te voy a decir, yo sí lo vi. Yo no estuve allá, pero yo lo vi. Un año antes de convertirme a Cristo, yo lo vi. Ya se los he contado en otras ocasiones. Y tengo tantos testimonios que contarles. Por eso yo les he dicho, Rafael Rodríguez, si le diera la espalda al Señor, no tiene regreso. Es mucho lo que el Señor me ha confiado. Un año antes de que yo me convirtiera a Cristo, en un Viernes Santo, según la Iglesia Católica, yo era católico todavía, tuve una visión. Y me encontré en una bodega enorme, grandísima. Te podría dar una idea, unos 3 o 4 kilómetros, una bodega enorme, donde había muchos costales, como si fueran costales de grano almacenado, unos de unos 4 o 5 costales, otros de 2, otros de 1, así. Y así estaba sentada muchísima gente, unos más abajo, otros como a la mitad, otros más arriba, pero muchísima gente, todos sentados. Y allá a lo lejos, caminando entre la gente, andaban 3 hombres. Yo los vi a lo lejos. Yo no sabía quiénes eran o qué hacían. Era muy lejos. Pero yo también estaba sentado, como tantos otros estaban ahí. Y aquellos 3 personajes se andaban moviendo cuando de pronto llegaron a donde yo estaba. Y uno de los hombres traía una jarra con un líquido rojo y traía en la otra mano un montón de vasos, así metidos uno dentro del otro. Y así venía, en una mano traía los vasos y en la otra la jarra. Y el otro traía un costalito, como aquellos costalitos donde se metía antes el azúcar o la harina. Así traía el costalito. Y en la otra mano traía unos platos. Y en medio venía alguien que vino y se paró delante de mí. Y yo le vi su rostro. Y le vi su barba que apenas se iba poblando. Precioso. Y se quedó mirándome. Y tomó un plato de uno de aquellos hombres que venía con él y me lo puso en una mano y metió la mano al costalito aquel y sacó un puño de trigo puro y me lo puso en el plato
Y luego tomó un vaso del otro y me lo puso en esa otra mano. Y aquel otro que andaba con él movió la jarra y me le puso de aquel líquido rojo. Y el Señor me miró y con una mirada tan dulce, tan preciosa, me dijo: cuando ofrezcas algo, que no sea en un plato fino ni en un plato corriente. Y siguió su camino. Y yo abrí los ojos ahí y me quedé, hermanos, asombrado de lo que había visto. Yo pensé que no había atendido a mi familia y pensé que por ahí era el asunto, pero era el Señor que ya se estaba acercando a mí. Pero yo lo vi, lo tuve delante de mí. Fue algo glorioso. Y hermanos, nosotros debemos creer que el Señor es real. Y si nosotros llegamos a creer que el Señor es real, algo glorioso va a suceder entre nosotros. Todavía no me convertí al Señor y el Señor me dio una visión. Me vi en un campo grandísimo. Aquí enfrente tenemos un campo de fútbol americano o de béisbol, no sé, aquí enfrente. Yo no sé si los has visto cuando encienden todas las luces, pero esos estadios muy grandes, cuando encienden todas las luces, tú ves, parece que es de día. Y hermanos, antes de convertirme, yo me vi en un campo grandísimo, como un campo cuando pasan el tractor y lo pasan muchas veces y queda solo el polvito así. Un campo precioso, solo tierra se veía. Y parecía que había unas luces muy potentes porque parecía de día. Una luz blanca, preciosa, parecía de día. Estaba yo en este extremo de aquel gran campo y aquella luz, hermanos, que se veía con una claridad como al mediodía. Pero de pronto empecé a mirar, a ver dónde estaban las grandes lámparas, como en esos estadios, y no pude ver ninguna lámpara. Y las buscaba y no había ninguna lámpara. Y a lo lejos, allá en el otro extremo, había un personaje todo vestido de blanco. Y yo buscaba las lámparas y se me dijo que aquella luz era del que estaba allá a aquel lado. Y muy pronto, de una manera muy extraña, porque estás tú en las cosas espirituales, de pronto me encontraba delante de él. Era un personaje más alto que yo, fuerte, pero tenía una telita como de seda cubriendo todo su rostro y su cuerpo, como una telita solo sobre él todo. Y de pronto se veía que él respiraba y la telita se hacía así para allá y para acá, respirando solamente. Y estaba yo frente a él y yo estaba emocionado que no sabía ni qué hacer. Fue algo tan glorioso cuando él se acercó a mí y me tomó y me acercó a su pecho y solamente me dijo estas palabras: búscame y me encontrarás. Yo no sabía lo que era estar en el camino de Dios. Yo no sabía lo que era el cristianismo. Yo era un mundano. Pero Dios, antes de conocer su palabra, trató conmigo y me dijo: búscame y me encontrarás. Yo sé quién es Él. Yo sé que Él es real. Un año antes de convertirme, yo tenía un problema en la espina dorsal, sin conocer al Señor todavía. Tuve un accidente. Allá en mi trabajo había un hueco como en un tramo como este, y solamente poníamos una tabla grande cubriendo ese hueco. Y una mañana andaba yo trabajando ahí
y vino un viento muy fuerte y tiró aquella gran tabla grande, ancha, y me pegó en el hombro y solo sentí un ruido en mi espina dorsal. Y de ahí empezó un dolor insoportable que no me dejaba estar más de 10 minutos en una sola posición. Después de 10 minutos me tenía que tirar de estómago. Después de 10 minutos de estar de estómago me tenía que sentar recto. Después de 10 minutos tenía que recostarme. En fin, tenía que cambiar de posición. Así pasé 8 meses. Hermanos, a los 8 meses, sin dinero, sin comida, una ancianita que usó Dios para llevarnos comida, lo que le quedaba a ella, con eso comíamos. Esa ancianita un día vino y me dijo: hay un lugar donde un siervo de Dios ora por los enfermos y Dios lo va a sanar, venga conmigo, vamos. Y yo le dije que no, pero esa viejita insistió tanto que no me le pude escapar, y ahí me lleva la viejita. Y llegamos allá a un lugar, hermanos, muy grande. Era redondo aquel lugar. Solo había pasillos para bajar a aquel centro. Ya estaba lleno el lugar. Pasaron como 2 horas cantando cantos aleluyas, y tomados de la mano, hombres y mujeres se mecían y se tomaban de la mano. Y yo decía: estos homosexuales ahí. Fíjate lo que yo decía dentro de mí. Y llegó el momento, como después de 2 horas, que aparece un hombre para orar por los enfermos. Y ese hombre decía: en esta fila hay una persona que tiene artritis y Dios le va a sanar, venga acá. En esta fila hay una persona que tiene problemas del corazón. En esta fila hay una persona que tiene problemas en el riñón, y así. Y venían y los tocaba y caían. Y yo dije: algo les paga este hombre para que se dejen caer. Y llegó el momento que se paró en dirección donde yo estaba allá arriba. Era de los últimos. Estaba recargado en la pared allá arriba. Y dijo: en esta fila hay un hombre que viene con problemas en la espina dorsal. Y dijo: tuvo un accidente en el trabajo, no le han querido atender, pero hoy lo va a sanar el Señor. Lo primero que yo dije: esta ancianita ya le fue con el cuento. Esta viejita ya fue y le dijo, por eso sabe. Hermano, hermana, yo no me quería levantar. Y aquella ancianita, cuando oyó lo que dijo aquel hombre, se paró. Y era una ancianita bien rara. Traía un pantaloncito y una manga del pantalón como a la mitad y la otra hasta abajo. Y un suéter así como la muchachita esa que sale con el Chavo del 8, así todo torcido. Sí. Y hermanos, ella insistiendo: véngase, vamos, es para usted, a usted le llaman. Y yo: no, no, no. Y toda la gente mirando. Por fin me dio vergüenza de que estuvieran mirando. Y la seguí, ahí vamos para abajo. Allá estaba el hombre esperando. Cuando yo llegué, me dijo: tuviste un problema en tu trabajo, no te han querido atender y Dios te va a sanar hoy. Fíjate bien, así: Dios te va a sanar hoy. Yo no tenía fe. Yo no conocía de Dios. Y aquel hombre me dijo: ¿crees en Dios? Le dije: sí. Era una gran mentira. Yo me había estado riendo de ellos. Yo los había juzgado de homosexuales a los varones por estar tomado de las manos de las mujeres y meciéndose con los cantos. Yo no creía en Dios. Y aquel hombre se acercó y apenas levantó la mano y yo sentí que le dieron vuelta al edificio. Sentí como que me iba al piso, pero el Señor no lo permitió. Sentí como un aceitito que me estaban echando acá en la cabeza, pero que penetraba a la espina dorsal y venía en cada vértebra, se metía, y ahí venía, ahí venía, ahí venía, hasta que llegó al lugar que tanto me dolía.
Cuando llegó a aquel lugar, yo no te puedo explicar lo delicioso que sentí aquel aceitito en mi espina dorsal. El dolor desapareció en ese instante y tuve una experiencia tan maravillosa que yo no sabía si reír de alegría o llorar de vergüenza, porque antes me estaba burlando y Dios me había bendecido. Esa noche salí de aquel lugar completamente sano. A los días me hablan los de la aseguranza y me dicen: señor Rodríguez, queremos tener un arreglo con usted, ¿le parece? Sí, les digo. En aquel tiempo me dieron como $10,000. Pagué mi renta atrasada de los pagos de la casa y me quedó para comprarme un carro nuevo. Y yo ahora le digo: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué en aquel tiempo me mostraste aquello tan maravilloso? Si yo era un mundano, pero tú me sanaste. Yo estaba por perder mi casa y me diste tanto dinero para pagar lo que debía de mi casa, y me diste hasta un carro nuevo y me sanaste. ¿Por qué, Señor? Él es real, hermanos. Él es real y Él quiere hacer algo en tu vida. Yo te podría seguir contando de tantas experiencias que he tenido, y posiblemente alguien diga: pues ¿a poco el hermano se ha metido tanto con el Señor? Te he contado de esas 3 experiencias y yo no conocía al Señor. Imagínate. Quiere decir que antes de que yo tuviera una experiencia con el Señor en cuanto a lo que es el Evangelio, yo ya sabía quién era el Señor. Yo ya conocía el poder de Dios. Por eso yo te digo, Él es real. Estos últimos 10 años me he mantenido ya viviendo en el tiempo de Dios. Yo ya no viviera en este mundo, pero el Señor me ha estado alargando el tiempo, me ha estado sanando de tantas enfermedades, y el Señor quiere hacer algo especial en ti y en mí en esta noche. Acuérdate lo que dijo Pedro: ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea después del bautismo de Juan. Después del bautismo de Juan empezó Cristo a moverse, y donde quiera que Él se movió, se manifestó la gloria de Dios. Y desde Judea se vino la fama del Señor. Desde Judea se ha venido divulgando del Señor lo que el Señor hizo hasta esta noche, aquí en el centro de Los Ángeles. La fama del Señor está aquí. El Señor está en medio nuestro, y algo glorioso va a suceder en esta noche. Mira una vez más la palabra del Señor. Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Note aquí cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quiénes? ¿Sanando a quiénes? ¿Sanando a quiénes? A todos, a todos, a todos. No a algunos, a todos los oprimidos por el diablo. Estamos aquí por lo que se divulgó en toda Judea. Se siguió divulgando, se siguió dando a conocer, se siguió dando a saber lo que Cristo andaba haciendo. Y hermanos, hoy debemos de tener las mismas experiencias
que tuvieron aquellos hombres y mujeres que se encontró el Señor. Y si tú examinas todas esas obras, esas maravillas, se hacían en gente que no conocía al Señor. Eran encuentros que se daban por primera ocasión. Hay veces que alguien me dice: hermano Rodríguez, ore por mí, tengo este problema. Y a mí me gusta preguntarles y les digo: ¿usted ya ha creído en Cristo? Sí, hermano. Pues es mejor, es más fácil. Y les digo aparte: ¿usted ha hablado en lenguas? ¿Ha tenido la experiencia con el Espíritu Santo? Sí, hermano, va a ser más fácil todavía. Y les digo: mire, cuando comience yo a orar, empiece usted a adorar al Señor en espíritu. Póngase a hablar en otras lenguas y deje que el Espíritu le tome. Y cuando usted esté en esa bendición, rechace toda enfermedad, rechace todo problema, y ahí yo voy a reprender esa enfermedad. Y usted ni cuenta se va a dar en qué momento desapareció aquello. Porque nosotros ya le conocemos. Porque nosotros tenemos esa herencia. Eso es nuestro. ¿Qué dice por allá en Isaías 54, 4 y 5? ¿Qué dice, hermanos? Abra su Biblia. Hay algo hermoso ahí. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Hoy el Señor quiere dar una bendición. Hoy el Señor quiere darnos una experiencia. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 4? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Deténgase ahí. Ciertamente llevó Él, sacó Él nuestras enfermedades. Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús. Él llevó nuestras enfermedades. Él cargó nuestras enfermedades. Él sacó de en medio nuestras enfermedades. ¿Y qué más? Y sufrió nuestros dolores. ¿Usted cree que el Señor sacó nuestras enfermedades? Créalo. Crea que el Señor llevó sus enfermedades. Crea que el Señor sacó de en medio sus enfermedades. Crea que el Señor cargó sus enfermedades. Y crea que el Señor sufrió sus dolencias. Piensa en esto. Si el Señor cargó sus enfermedades y mis enfermedades, sería bueno creer que no tenemos por qué cargarlas nosotros. ¿No será que el diablo nos está engañando? Porque el diablo no tiene poder, pero sí es astuto y engaña al hombre. Y hay veces que nos engaña porque no sabemos. Pero si en este momento nosotros estamos leyendo que dice: Él llevó tus enfermedades, y tú te quedaste sin nada. Él las llevó. Él sacó tus enfermedades. Él cargó con tus enfermedades. Tú no tienes por qué estar cargando tus enfermedades cuando ya el Señor las cargó. Tú y yo no tenemos por qué estar siendo oprimidos por el diablo, porque a eso vino Cristo. A libertar a los oprimidos por el diablo, a sanar a los oprimidos por el diablo. Qué tremenda es la palabra de Dios. Él sufrió nuestras dolencias. Si Él sufrió nuestras dolencias, ¿será que las tenemos que seguir sufriendo nosotros? ¿O será que tenemos que tomar la sanidad, la paz, la tranquilidad, el gozo, la bendición? Es necesario que creamos que el Señor lo hizo todo por nosotros. Yo no sé quién tenga necesidad en esta noche,
Pero a mí me gustaría invitarle y que buscáramos el rostro del Señor. Yo quiero invitar a ese hermano, a esa hermana que tiene una necesidad, y que pase acá al frente y que crea en la palabra de Dios. En esta noche alguien va a tener una experiencia con el poder de Dios. El Señor está en medio nuestro. Alguien va a recibir aún lo que no pensaba que iba a recibir en esta noche.